Seguimos adelante, este es el plan desde Asertivo Estudios por Canal 11 de Punta del Este, recibiendo con gran placer a Felipe Polié, es el director del Instituto Nacional de la Juventud. Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Daniel? Un gusto estar por acá y bueno, gracias por la invitación. No, gracias a ti, no solo por estar aquí, sino por la acción que viene desarrollando el INJU. Hace algún tiempo estuvimos en la radio comentando la enorme penetración que tiene el instituto en la juventud. Más allá de lo institucional, hay un compromiso de las autoridades de estar cerca del tema. Y eso me parece resaltable, más allá de que sean del actual gobierno, pudo haber sido perfectamente del otro, porque hay un interés nacional, creo, en cuidar mejor a nuestros jóvenes. Efectivamente, yo creo que un poco también la pandemia nos puso sobre la mesa algunos temas nuevos Claro. o temas que tal vez no eran nuevos, pero que no estaban en la agenda pública, ¿no? Ujú. Y uno de ellos es especial el de la salud mental y el Sí. bienestar de Ujú. adolescentes y jóvenes. Sí, sí. Sí, Eh, el otro día escuchaba, bueno, el propio presidente se encargó de poner acento en que los recursos en la rendición de cuentas estaban volcados en ese plus que se le asignaba por parte del gobierno, estaban volcados a la salud mental. Ahí es donde trato de aterrizar al INJU. De esos recursos para salud mental, ¿qué le toca al INJU? Bueno, nosotros desde el año 2021 que comenzamos un camino como instituto que tenía como dos objetivos, ¿no? Por un lado, involucrar adolescentes y jóvenes en este proceso, ¿no? Es muy habitual a veces cuando desde las instituciones se aborda un tema, ¿no? Pensar en acciones, pensar en programas sin involucrar a los protagonistas, Claro, ¿verdad? Y en el caso particular de los jóvenes creo que es fundamental y muy necesario involucrarlos. claro. Con el tema de la salud mental creo que es muy evidente y ese fue el camino que empezamos, ¿no? Un camino que empezó en el 2021, primero delineando una hoja de ruta. Desde el INJU convocamos a UNICEF, a la cooperación internacional, que venía también priorizando a nivel regional este tema. Convocamos a otras instituciones del Estado, al Ministerio de Ujú. Salud Pública, a la Administración de Servicios de Salud, a la ANEP, al INAU, y convocamos a los jóvenes, ¿no? Desde el primer momento a construir este programa, esta Claro. política pública. Sí, me imagino que es para que no quede en un voluntarismo de decir, bueno, vamos a atender la salud mental de los chiquilines. Allí hay un anclaje con varias instituciones. Me imagino que la academia juega un rol preponderante ahí también, porque ¿cómo se distingue lo que es un caso de probable enfermedad mental en un chiquilín de las circunstancias de vida que todos transitamos en algún momento, esa cuestión de la adolescencia, ¿no? ¿Cómo distinguir y cómo hacer para que, si corresponde, se enciendan las luces de advertencia allí? Bueno, efectivamente, yo creo que hay dos cuestiones bien importantes. Muchos expertos y la academia, hace unos días se publicaba una nota en el diario El País de Uruguay, en referencia a las cifras de suicidios en nuestro Ujú, país, ujú. en la que se entrevistaban a varios referentes de la academia y de sociedad civil, ¿no? Entre ellos Pablo Hein, Miguel Pastorino, un montón de personas que vienen hablando de estas cuestiones, Que son ¿no? sólidas, solventes, Y además. posicionando este Mm. tema en la agenda. Y todos coincidían en parte del diagnóstico. Los temas de salud mental, los temas vinculados al suicidio, a los intentos de autoeliminación, al bienestar de las personas, no son solo temas de salud. Son temas que tienen un trasfondo social, comunitario muy importante. Y por eso el Instituto de la Juventud asume un rol Claro. protagónico en esto. Vos me hacías una pregunta puntual y me decías, bueno, ¿cuánto de este presupuesto vinculado al fortalecimiento en rendición de cuentas, que se hace por iniciativa del presidente, viene para la ejecución de este programa? Son aproximadamente unos 95 millones de pesos que están planteados en el proyecto de rendición de cuentas del Poder Ejecutivo. El proyecto de rendición del Poder Ejecutivo es interesante porque plantea dos líneas de acción o dos capítulos grandes de acción, ¿no? Por un lado, tal vez lo tradicional, que es fortalecer las respuestas, los Ujú, ujú. tratamientos, y bueno, y trascendió hace algunas semanas el hecho de, por ejemplo, simplificar el acceso a algunos tratamientos para fármacos vinculados a tratamientos de la depresión, Claro. disminuir los copagos, garantizar también la asistencia a algunos grupos de especial riesgo a nivel del Ujú. sistema sanitario, pero creo que lo más innovador que trae el proyecto de rendición de cuentas es que tiene un capítulo de prevención y promoción. Y es ahí donde nos embarcamos nosotros, ¿no? Este Claro. programa que presentamos la semana pasada desde el instituto con la presencia del presidente de la República, este programa Ni Silencio ni Tabú, que reúne los aprendizajes de lo que fue una campaña que ejecutamos en el año 2022, Ujú. marca una línea de acción de prevención y promoción en salud mental y bienestar. Claro. Ni silencio ni tabú.
Por lo cual, lo primero que tenemos que hacer como sociedad es cambiar culturalmente, porque antes había tabú y silencio. Efectivamente. Yo creo que este programa, que te repito, es un programa de prevención y promoción de salud que propone trabajar a nivel de las instituciones donde están los jóvenes, con los jóvenes. O sea, Por bajan eso, a la cancha, bajan al territorio. bajar a la cancha. El programa tiene como 5 componentes de acción. Un primer componente que tiene que ver con esto de entender que en este tema tenemos que ir las instituciones todas juntas. Ujú. No puede ir por un lado el MIDES, por otro lado salud pública, por otro lado la educación, por otro lado el INAU. Eso está coordinado hoy. Hay un componente fundamental de articulación interinstitucional. Hay un marco común, aprobado, validado. O sea, el INJU es el paraguas ahí. El INJU lidera un poco esta estrategia, pero hay un espacio de trabajo donde están hoy trabajando todas estas instituciones públicas y a fines de este año vamos a incorporar también a instituciones de la sociedad civil, a organizaciones de la sociedad civil, a NON, organizaciones vinculadas a la prevención del suicidio, de distintos niveles para convocarlas también. Ajá. Hay un segundo componente que tiene que ver con esto de involucrar a los jóvenes y a los adolescentes, ¿no? Salir a la cancha, como decías Claro. tú. El año pasado pudimos implementar en el marco de esto casi 450 actividades. Actividades que son talleres en los que se trabaja sobre habilidades socioemocionales, se invita a los jóvenes a hablar, a romper mitos, a romper tabúes y también encontrarse en un espacio común, ¿no? Claro. Esto de que los jóvenes se puedan encontrar y ver que lo que les está pasando también le está pasando a otros jóvenes, que hay cosas que son normales, Claro. que no necesariamente son enfermedad, Ujú. que Vos sabés tienen que ver con el bienestar, con Claro. el malestar. El INJU nace en un gobierno del Partido Nacional y después trasciende a todas las administraciones, lo cual hace ver que efectivamente el tema se tomó con la seriedad que corresponde. La pregunta es si en definitiva han ajustado todos los controles para que efectivamente los recursos materiales, técnicos y humanos bajen a quien lo necesita y no hay el riesgo de la dispersión, con todo respeto hacia organizaciones no gubernamentales, como tú lo mencionabas, organizaciones de la sociedad civil, pero que a veces nos distraemos demasiado en el diagnóstico sin prestarle debida atención a la acción. ¿Ha cambiado eso? Y yo creo que sí, creo que este programa Ni Silencio ni Tabú es precisamente un ejemplo de eso. Las cifras de suicidio en nuestro país no aparecen en el año 2022 o 2021. Uruguay tiene una de las tasas de suicidio más altas a nivel regional y mundial desde los años 90. Y desde los años 90 hay un creciente aumento de estas cifras. Y año a año, cada 17 de julio, que es cuando el tema se pone efectivamente en la agenda, Claro. Como país estamos 2-3 semanas Y después hablando del tema claro, y después diciendo lo mal que claro. estamos y después el tema de alguna manera se pierde Exactamente. y volvemos a lo cotidiano. Creo que en este momento estamos en un momento distinto donde hay un compromiso institucional y político del más alto nivel, empezando por el propio presidente de la República, pero que después trasciende y baja a territorio en acciones concretas como este programa. Yo ahí te contaba que por un lado está la articulación, por otro lado está el involucramiento de los jóvenes, por otro lado está el involucramiento de los adultos. Claro. Este programa ya tiene un curso dirigido a adultos, adultos educadores, profes, incluso padres que quieran tener más herramientas para poder abordar desde una perspectiva de la comunidad los temas de salud mental. E incorpora también, yo creo que una dimensión clave, muy innovadora en términos de política pública, que es de la mano de este proyecto de rendición de cuentas poder instalar en el año 2024 7 centros territoriales de referencia de este programa. Yo creo que este programa también además es un reentender al INJU. Claro, claro. Al final tú me preguntabas, bueno, este INJU que tiene 30 años, más de 30 años, porque se crea en el año 91, precisamente con la ley de presupuesto del gobierno de la calle Herrera, también en cada momento histórico ha tenido un rol distinto, ¿no? Claro. Si hay algo que tiene que hacer el INJU, y creo que eso sí es algo que se mantiene desde los 90 hasta ahora, es tratar de poner la voz y los intereses de los adolescentes en las políticas, en las políticas públicas. Algunas de ellas las va a implementar el INJU, otras las tiene que implementar otro organismo, otras las implementará también el sector privado. Precisamente creo que este programa Ni Silencio ni Tabú refleja lo que es el INJU, ¿no? Tratar de entender un problema que claramente tiene una perspectiva importante a nivel de los jóvenes, como el del bienestar y la salud mental y el suicidio, incorporar a los jóvenes no solo en el diagnóstico, sino en el plan de acción, y después dar ese paso para implementarlo
involucrar a otros, ¿no? Me encanta ese concepto, Felipe, porque además si deberemos aprender desde el mundo adulto también, ¿no? A cómo abarcar estos asuntos, porque siendo un problema de los chiquilines, por algo estamos hablando con el director del INJU, es un asunto que nos interpela también como sociedad, y la sociedad adulta tiene mucho para decir, o mucho para hacer, o mucho para aprender, en realidad. Así que celebrar esto, sí, querías hacer un apunte. Un comentario, el otro día cuando lanzamos el programa, el lanzamiento tuvo como dos grandes momentos. Un momento tradicional donde hablaban las autoridades, y hablaban los ministros, y hablaban los representantes de la educación, del INAU. La formalidad. Pero tuvo un momento donde hablaron jóvenes. Claro. Los jóvenes le pudieron hablar al propio presidente de la República, poner este tema en la agenda. ¿Y sabes cuál era la palabra o el concepto que ellos traían a la mesa? La empatía. Claro. La empatía necesaria para abordar estos temas desde un punto de vista intergeneracional, ¿no? Hay a veces un cortocircuito entre el diálogo entre las generaciones, ¿no? Claro. Y los gurises no se sienten comprendidos por el mundo adulto, por un lado, y cuando a veces en una institución educativa un gurí está con un trastorno de ansiedad y está sufriendo una situación, a veces parece que se lo quiere calmar y decir, bueno, esto es normal, esto no te está pasando, o a veces llegan a su casa y en su casa la respuesta de los padres es, vos no tenés responsabilidades, no tenés que estar preocupado por nada, cuando realmente lo que hay ahí es un choque generacional. Y creo que es bien importante para nosotros también acompañar este programa, estas acciones concretas, también de estas acciones de comunicación, ¿no? Estar contigo charlando, dedicándole tiempo en un programa televisivo, en un programa con repercusión a nivel de medios de comunicación no tradicional, en las redes sociales, es precisamente también uno de los objetivos para nosotros. Me encanta y ojalá que podamos estar a la altura de ese rol tan importante, porque también se trata de escuchar, de entender, de no caer tampoco en esa miseria humana de relativizarlo todo. Acá tenemos un problema. De hecho, vos mencionabas hoy el país de Uruguay. El país de Madrid, hace relativamente poco, tituló en un artículo algo que te da escalofríos, porque dice: la paradoja de Uruguay, récord de suicidios en el país más feliz de Sudamérica. Y eso te hace pensar que algo hay que hacer, definitivamente, ¿no? Sin duda. Hace un rato, escribiendo una columna de opinión, haciendo mención un poco, no solo al programa, sino a las acciones, yo trataba de reflexionar y decir, bueno, algo mal como país venimos haciendo. Claro. Si hace años vemos como la tasa de suicidio aumenta, otros indicadores de bienestar mejoran, ¿no? Estos datos que traen, que son distintas encuestas, indicadores económicos que hablan de tasas de desempleo bajas, el PBI per cápita en aumento, el salario mínimo más alto de la región. Y sin embargo, en todo eso, estamos viviendo este fenómeno que toca la fibra más íntima de nuestra sociedad. Totalmente. Yo creo que una conclusión o parte del por qué nosotros empezamos a implementar esta línea de acción y esta estrategia es entender que las cuestiones de salud mental no son solo cuestiones del área de la salud. Totalmente. No vamos a solucionar estos problemas solo aumentando la cantidad de psicólogos y de psiquiatras. Exacto. Ni que hablar que es importante, ni que hablar que hay carencias para profundizar y para mejorar, y creo que parte del proyecto de rendición de cuentas del Poder Ejecutivo va en esa dirección, pero también tenemos que entender que las situaciones vinculadas al bienestar, a la salud, tienen mucho de la comunidad, del vínculo, de las personas. Y en ese sentido, uno de los paradigmas que nosotros planteamos en este programa Ni Silencio ni Tabú es el rol de los agentes comunitarios, el rol que tiene un periodista, el rol que tiene un docente, el rol que tiene un propio adolescente, cuando a través de herramientas puede contener, puede ayudar o puede alarmar cuando está viviendo alguien cerca de él una situación grave que requiere una derivación, o tal vez con espacios de escucha, con espacios grupales de encuentro, hay un montón de situaciones que son prevenibles. Sí, aprender a leer mejor las señales además, ¿no? Y esto corresponde a los medios también, porque vos decís, hay una campaña que le han encontrado digamos, el título perfecto, Ni Silencio ni Tabú. Los propios medios, nosotros, los comunicadores, los periodistas en su momento, teníamos dificultades para abarcar el asunto. Teníamos temor a la estigmatización, a veces hablar de regiones era un tema complicado, hablar de sectores más vulnerables también. Y decíamos, no podemos hablar de esto porque si no generamos el efecto de la imitación. Bueno, la historia demostró que estábamos equivocados también y que hay que hablar. Así que para eso está este espacio totalmente a la orden de ustedes. Muchas gracias, Felipe. Gracias, Daniel. Un gustazo estar por acá y bueno, más que a la orden también para seguir
conversando y dándole tiempo y espacio a este tema tan importante. Y yo estoy convencido que es un tema al que se le va la vida a nuestro país. Exactamente. Y tenemos que tomar acción y creo que la estamos teniendo. Falta mucho, porque también creo que eso hay que saber reconocerlo, pero creo que estamos avanzando y me quedo con esa visión optimista del tema. Felipe Polié, el director del Instituto Nacional de la Juventud.